seguridad y existen tres vías de evacuación en el recinto. Una está en la parte de abajo, acá a mano izquierda, derecha de ustedes, y la otra vía de evacuación son la parte superior, el lado izquierdo y el lado derecho. Ya principalmente dejamos la área despejada con respecto a la escalera para poder, en caso de emergencia, poder realizar esta evacuación. El otro punto de seguridad es, primeramente, indicar que en ningún momento ninguno de nosotros, excepto la persona que exponga, se puede sacar la mascarilla. Eso es por una seguridad de ustedes, de nosotros y de todos. Hoy día no está permitido sacarse la mascarilla en lugares cerrados, ¿ya? Así que, por favor, en esa parte mantenemos la seguridad. Además de esto, diciendo lo anterior, podríamos comenzar. Darles la bienvenida. Hoy día la Escuela de Ingeniería y principalmente el área de automatización y electricidad les da la bienvenida a la charla del segundo semestre, la cual está desarrollada principalmente por un expositor que es de la empresa Phoenix Contact, que es una de las empresas que hoy día se encuentra aliada a Duoc, y si se han dado cuenta, hay mucha automatización asociada a esto. Para este caso, se realizarán la iniciativa de Electropowering Electricidad Society, ¿ya? Y además se hablará sobre las plantas de Power to X. Esos son los dos temas principales que hoy día hablará Álvaro Ortega, que él maneja el área de especialidad del área de automatización de Phoenix Contact. ¿Ya? Primero, pedirle disculpas. Originalmente Álvaro iba a estar acá presencialmente realizando esta charla, pero por un problema de COVID directamente, se tuvo que quedar por contacto estrecho en la casa y por esa situación él no está acá presente, pero sí lo va a desarrollar de forma online. Así que antes de iniciar también tengo que darle la palabra a nuestro director de carrera, don Patrick. ¿Algún comentario? Muy breve, por favor, para el son del tiempo. No, muy breve. Muchas gracias a todos los estudiantes por estar acá. Le agradecemos a la empresa. Acá están los representantes, ¿cierto? Sentados nosotros. Por darse el tiempo y estar toda la tarde con nosotros. No es solamente el ratito que está con ustedes, sino que también van a seguir con la jornada vespertina. Damos las gracias a Álvaro, que hoy día en la mañana se enteró que... si nos escucha Álvaro, muchas gracias, estimado Álvaro. Te agradecemos también el tiempo, la disponibilidad, ¿ya? Y muchas gracias a todos ustedes, chiquillos, que algunos los he visto desde la mañana temprano, desde las 8:30 que están acá. Así es que entiendo más que nada el interés por conocer a la empresa, por conocer los productos Phoenix Contact, por conocer este relacionamiento que tenemos. Así es que gracias por eso y como dijimos delante allá en el -2, este relacionamiento y conocer la empresa no es solo para ver los productos, sino que también para que tengan la posibilidad de ver opciones laborales en el futuro, opciones de práctica posiblemente, y la posibilidad de trabajar en empresas de este estilo, de este tipo, ¿ya? Donde no solamente atienden un mercado nacional, sino que atienden un mercado internacional. Están presentes en muchos países del globo terráqueo, así que es muy importante que puedan ir ya conociendo, relacionándose, tomando los contactos, tomando los números, correos de Milton, por ejemplo, que está acá, o de Cristóbal, que está allá en el camión. Así es que eso es muy importante. Los mismos vayan generando también sus redes de contacto. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, él no se presentó, pero el profesor Javier Geldre, dejo el dato, él es el profe que hace portafolio de títulos normalmente en octavo semestre, en los de ingeniería, para que lo conozcan desde ya. Gracias. Ya, vamos a ver. ¿Puedo probar? Por favor, Álvaro, si me escucha. Yo lo escucho bien. No sé cómo me escuchan ustedes. Nosotros ahí no te escuchamos, Álvaro. No me escuchan. Ups. No sé si es de acá. Puede ser porque la prueba... Ahí, Álvaro. La prueba está... No he cambiado nada de lo que... Ahí sí. ¿Ahí sí?
Perfecto, ¿me escuchan bien, Así verdad? Que, Álvaro, le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por estar hoy día en la charla. Así que la pantalla es toda suya, le diría decir el escenario, pero la pantalla. Sí, Muchas sí, pues gracias desde ya. estoy aquí, bueno, transmitiendo desde un escritorio que tengo acá en mi casa. Como les mencionaron, la idea era estar presente en persona, valga la redundancia, hoy día con ustedes, pero lo que no quisimos que pasara es que se perdieran, digamos, el anuncio, la oportunidad, ¿no es cierto?, de seguir generando este enlace que para nosotros es súper importante entre la academia, las empresas y obviamente la industria. Bueno, Duoc que para nosotros uno de los más grandes socios, ¿no es cierto?, que pertenece no solamente a la relación que nosotros tenemos localmente, sino que participa de diversas actividades en una red de educación internacional que tiene la compañía desde Alemania, que se llama EduNet. ¿Ya? Para los que, bueno, no me conocen, ahí está mi nombre en pantalla. Y yo trabajo como jefe de producto de la parte de automatización y comunicaciones industriales en la compañía hace más o menos 15 años. Nos interesa obviamente seguir reforzando los lazos. Ahí voy a aclarar un poco el anuncio que se hizo del tipo de charla que nosotros vamos a hacer ahora. Hay una pequeña diferencia respecto de lo que vamos a mostrar, pero que de alguna forma a mí me parece que es interesante, va a ser interesante para ustedes también. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo nosotros como empresa, a partir de la automatización y, ¿no es cierto?, de la tecnología, aportamos con un grano de arena a lo que es la descarbonización desde ahora, obviamente, y de aquí al futuro, y de alguna forma de cómo ustedes, en su formación como futuros técnicos, futuros ingenieros, pueden aportar también en ese sentido. Así que me van dando feedback ahí, Javier, cómo está saliendo esto. En las pruebas salió todo bien, así que espero que ahora también. Vamos a compartir pantalla para iniciar derechamente nuestra presentación. Entiendo que ahí están viendo mi pantalla y vamos a tirar la presentación para que ya vamos viendo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, lo que aparece... ¿Perdón? Álvaro, y se ve, así Perfecto. que no hay problema. Excelente. Cualquier cosita ahí me interrumpe porque en este momento estoy un poquito ciego, tengo todas las pantallas ocupadas con la presentación. Entonces, ¿cómo se llama el concepto? ¿Cómo se llama la iniciativa de la que nosotros les vamos a hablar hoy día? Se llama Empowering the All Electric Society. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos, de alguna manera, seguir avanzando como compañía y obviamente en el mundo, como una empresa que se preocupa, al igual que muchas otras, de lo que es la sostenibilidad. ¿Ya? Y en ese sentido, para nosotros es importante revisar cómo nosotros a nivel internacional nos desarrollamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y de alguna forma esta iniciativa partió con la pandemia, de hecho, en el año 2020, como el objetivo de la década, de cómo nosotros poder aportar en hacer que la sociedad, por decirlo así, se electrifique. ¿Qué significa que se electrifique? No que se electrocute, sino que de alguna forma pueda utilizar más la electricidad o los combustibles, los e-fuel, que de eso, de hecho, vamos a hablar enseguida, y obviamente evitemos, ¿no es cierto?, el uso de combustibles fósiles al máximo posible. Y nosotros, bueno, el próximo 2023, el próximo año, nosotros vamos a cumplir 100 años y desde ya venimos trabajando, como se dice, predicando desde casa, con varias cosas, varias iniciativas, como por ejemplo un proceso de digitalización importante, que entre otras cosas nos permite estar conectados con ustedes, bueno, y también obviamente a la gente de Duoc, de poder hacer que nosotros podamos conectarnos, de poder compartir información por este tipo de medios, que en el pasado obviamente era impensado. Y otro de los objetivos que ya está relacionado derechamente con esta presentación, que es más de mediano plazo, que es parte de lo que queremos hacer en esta década, ¿no es cierto?, es poder aportar a mejorar el medio ambiente y convertirnos en un motor acelerador de este concepto, que en Europa se llama el All Electric Society. Nosotros estamos aportando, ¿no es cierto?, a que esto, o queremos aportar a que esto así sea.
por qué nosotros creamos la iniciativa, de qué se trata, qué desafíos presenta, cómo los puede beneficiar. Bueno, vamos a ir viendo una mezcla en esta presentación de, ¿cómo se llama?, de videos y algunas slides que nos van a ir dando la pauta. Vamos a ver un video de intro a continuación. The world's facing great challenges. Billions of people are striving for development and prosperity. At the same time, the limits of our present growth path are becoming clearer than ever. Climate change requires a global rethink. Sustainable answers to these big questions will only be achieved if everyone works together. Politics, society, and the economy are equally challenged. Phoenix Contact is ready and today also in a position to play an active role in this development. Empowering the all-electric society. Bueno, en esta presentación aparecieron algunos conceptos que los vamos a ir tocando, ¿no es cierto?, a continuación, como por ejemplo, estos temas que, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que son los más relevantes en este momento. El cambio climático, la reducción, ¿no es cierto?, de CO2 para evitar este efecto invernadero que nos está cambiando. De hecho, las noticias del verano de Europa fueron bastante bulladas, ¿no es cierto?, por los cambios que se generaron y obviamente para nuestro verano quizás que irá a pasar. Pero también por otro lado está un concepto muy fuerte asociado a cómo la digitalización está afectando nuestras vidas. Y yo ya lo decía al principio, gracias a eso ahora estamos, por decirlo así, conectados, ustedes me están escuchando, yo estoy compartiendo información desde mi computador, y de alguna forma ese formato, ese proceso de digitalización está virtualizando las cosas. Muchas empresas, por ejemplo, hoy día tienen sus salas de control acá en Santiago, empresas mineras, empresas de celulosa y papel, las grandes industrias de Chile, y de alguna forma eso, obviamente, sí o sí debiera utilizarse en beneficio, ¿no es cierto?, de esta iniciativa. Como ya lo indicamos, esta iniciativa está alineada con las tendencias a nivel mundial de tener un mundo más sustentable, y eso, en el fondo, es a nivel general. Bueno, en el año 2015, todos los países de las Naciones Unidas se reunieron para definir algunos objetivos que permitieran, en el corto plazo, contar con un ecosistema mundial que pudiera otorgar una mejor calidad de vida a la humanidad de aquí en más. Y para eso se desarrollaron lo que se dice en inglés, las Sustainable Development Goals, o en español, Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y para entender la iniciativa, vamos a revisarlo en el siguiente video relacionado con el All Electric Society. In September 2015, all 193 member states of the United Nations together signed up to common goals for 2030. This project represents the largest joint effort to change the world in a sustainable way ever. The ambitious goal is a world where all people live and work in an environmentally sound, socially just, and economically prosperous manner. To achieve this, 17 Sustainable Development Goals, or SDGs, have been defined. Technology will play a crucial role in achieving most of these goals. As a technology company, Phoenix Contact recognizes that many of these goals are directly relevant for its own business operations. Many of the products and solutions in our portfolio already offer answers to these specific issues facing us in the future. Goal number 7, affordable and clean energy, plays a particularly important role for Phoenix Contact. It is the essential basis for every form of human and economic development and advancement, and it is the key to solving the climate issue. This is the framework for our vision of a sustainable world and the contribution that we want to make. The continuous further development of technical solutions for an all-electric society. Bien, luego de este video, ¿no es cierto?, lo que podemos concluir es que este grupo, ¿no es cierto?, de naciones, que principalmente
preocupados, ¿no es cierto?, por lo que va a pasar en el futuro, crean estos objetivos de desarrollo sustentable. Como vieron ustedes en el video, hay varios que a nosotros a nivel empresa estamos preocupados, como por ejemplo el número 7, que es del que vamos a hablar en particular ahora, pero también de un desarrollo decente, trabajo decente, económico, digamos, crecimiento económico correspondiente a eso, ¿no es cierto? El poder utilizar los recursos de manera sostenible, etcétera. Así que directamente esta iniciativa está asociado a tener el desarrollo de una energía limpia y al alcance de todos, ¿ya? Eso es en el fondo, digamos, lo que está detrás, ¿no es cierto?, de esta iniciativa de empowering del All Electric Society. ¿Y qué es lo que busca? Busca, obviamente, tener como menos, ¿no es cierto?, menos contaminación, pero más, obviamente, accesibilidad a la energía, etcétera. Y uno de esos puntos justamente es que el mundo necesita más energía para el crecimiento de la población, ¿no es cierto? Que lo que debe ser menos, obviamente, es la reducción de CO2 o reducir las emisiones, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar energía limpia que nos permita tener de la mano, ¿no es cierto?, un desarrollo tecnológico, y no solamente tecnológico, sino que económico, ¿vale? Por lo tanto, este proceso de generación de energía limpia e ilimitada debiera ser el próximo, como dice el último punto, el próximo acelerador de la economía global. Y en eso obviamente hemos estado trabajando. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que para los que no conocen a Fénix en profundidad, nuestro aporte es de diversa índole. En el mundo de la energía estamos trabajando desde hace varios años en energía de tipo, ¿cómo se llama?, tradicional, como, ¿no es cierto?, energía eléctrica, centrales de carbón, etcétera, pero también en generación de energía limpia, como un vertical completo de energía solar o de energía eólica, ¿vale? Y nosotros justamente estamos contribuyendo ahí con soporte a esta industria en 3 pilares fundamentales. Uno de los que ya hablamos, ¿no es cierto?, electrificación, digitalización, que también lo mencionamos, ¿verdad?, y automatización, que de alguna forma es parte del core o parte del núcleo de lo que nosotros creemos que podemos aportar en este sentido. Bueno, la visión de la All Electric Society, ¿no es cierto?, que habíamos visto en el video relacionado directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, es que nos hacemos la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo nosotros vamos a utilizar las herramientas y recursos disponibles que tenemos? Bueno, necesitamos, como dice, un mundo con energía ilimitada, con un crecimiento sostenible, que pueda resguardar los recursos naturales, ¿verdad?, que haya un crecimiento y un desarrollo que digamos, le cierre, ¿no es cierto?, a las personas, que sea de alguna forma bueno para las personas, y que haya un balance adecuado entre la ecología, la economía y obviamente el desarrollo social, ¿vale? Así que con eso en mente vamos a revisar un video que de alguna manera nos permite pensar en forma bastante optimista. Vamos a revisarlo, de cómo nosotros creemos que se puede lograr. The idea of a global energy revolution is based on the inexhaustible energy surplus that the sun provides us with every day. The amount of energy that could be harnessed from the sun is so great that it would satisfy our current energy needs more than 10,000 times over. The area that would be needed to generate enough solar power to cover our global energy needs in 2030 represents less than 1% of the world's land area. In addition to providing solar power, the sun's energy also generates wind power and hydroelectric power. This can also be converted into clean electrical energy. We already have the necessary technical foundations to do this. Sustainable energy can therefore be harnessed for everyone. When we reach the point where renewable sources cover most of the energy that is consumed, electricity will be the principal energy source. The more electricity is produced that way, the cheaper it will become.
This development results in a vision of the future that offers opportunity and prospects for all. Sustainable energy for sustainable growth. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijaron en el video, la verdad es que nuestra fuente inagotable de energía efectivamente es el sol. Y si recuerdan algunas cosas de las que se dijeron en el video, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la imagen, ¿no es cierto? Esa sería el área que nosotros necesitamos de energía solar, obviamente, para que podamos satisfacer la demanda de consumo de aquí al año 2030. Por lo tanto, tenemos algo importante ahí. Y hay que recordar que el sol, si bien es cierto, tiene una influencia directa, ¿verdad?, en la generación fotovoltaica, ¿no es cierto? También hay una relación entre el sol y el tema de la generación eólica, ¿verdad? O la generación hidroeléctrica, que también, como se mencionaba en el video, son fuentes de energía limpia, ¿vale? Pero la verdad es que no todo es de color de rosa, como se dice, y hay ciertos desafíos que ir enfrentando. ¿Cuál es el primero? El primero es que, en general, prácticamente la única fuente que conocemos, que tenemos como en la retina, es que la única fuente que no es volátil o que está presente siempre es la energía hidroeléctrica, la genera, pero si las represas, ¿no es cierto?, o el flujo de agua se detiene, también se detiene la generación. Y esto es bastante más crítico para el desarrollo de energía eólica o el desarrollo de energía fotovoltaica. Pero vamos a ver cómo podemos ir sorteando, ¿no es cierto?, esa problemática. Vamos a ver el siguiente video. For an all-electric society to become a reality, a lasting solution is needed that addresses the storage and transport of energy generated from renewable sources. Furthermore, liquid and gaseous fuels will still be needed as well. It is primarily the mobility sector that will continue to depend on fuel in the long term. In future, the various fuels will be produced using clean electricity. There are places in the world where clean solar power can be generated in abundance. In other areas, the weather conditions make it impossible to cover the demand sufficiently. And of course, solar power cannot be harnessed at night. How do we balance out this disparity? What can be done with surplus capacity? And what should be done during periods of low sunlight? The solution is Power to X, where X is the variable representing various energy-rich gases, liquids, and chemicals. These synthetic fuels are also known as e-fuels. How does it work? During periods of sunlight, the generated surplus capacity of clean solar power is used to initiate electrolysis. Energy-rich hydrogen is produced from water and can be used in many applications. However, other fuels are also needed for certain applications. In this case, CO2 from the atmosphere is bonded with hydrogen. Suitable catalysts can be used for the climate-neutral production of various synthetic fuels. For example, methanol for motor vehicles, jet fuel for airplanes, or gas for heating or energy regeneration. Therefore, energy converted from surplus capacity can already be stored and transported in the existing infrastructure used today. For example, using pipelines or gas tankers. With these e-fuels providing additional energy storage, sufficient clean and climate-neutral energy is always available at any time and anywhere in the world. This technology is therefore playing a crucial role in making an all-electric society a reality. Bueno, lo que ustedes acaban de ver al final es una explicación de el primer desafío, ¿no es cierto?, al que uno se enfrenta cuando quiere como cambiar este paradigma de que hemos vivido con el uso de combustibles fósiles por muchos años, que en definitiva nos ayudan a poder transportarnos, a generar energía, etc. Entonces, tenemos energía solar
que está presente prácticamente durante el día. Entonces ahí tenemos una interrupción. La energía eólica está presente cuando tenemos viento, ¿verdad? Entonces, no, tampoco, digamos, se asocia con el concepto de volatilidad que nosotros habíamos mencionado al principio. Entonces, ¿cómo pretende resolverse esto? Y antes de eso se me olvida algo. Cuando nosotros hablamos de una sociedad electrificada, podríamos decir que no necesariamente todas las cosas o todos los vehículos en el futuro, las máquinas, van a funcionar solamente con electricidad. Si ustedes se fijaron en el video, hay algunos otros combustibles que en el fondo se les denomina e-fuels, porque son combustibles que de alguna forma se han, digamos, bien digo, se han empezado a generar con el compromiso, obviamente, de que la emisión de contaminantes hacia la atmósfera prácticamente no existe, ¿ya? Y es por eso que aparece este concepto de las plantas Power to X, ¿ya? Un ejemplo muy cercano para nosotros, o algo que probablemente ustedes han escuchado en las noticias, es el hidrógeno verde, ¿verdad? Que es en el fondo cómo yo convierto energía limpia. Si ustedes se fijan, aquí voy a poner aquí el puntero, ahí está el puntero. Tenemos la generación, ¿verdad?, de una generación solar o generación eólica para que con esa energía y con el agua nosotros podamos generar estos combustibles sintéticos, ¿no es cierto?, que no necesariamente sea hidrógeno, ¿no es cierto?, sino que sea algún tipo de gas, algún tipo de líquido que de alguna manera se pueda almacenar. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Transfiriéndolo, ¿no es cierto?, por gasoductos o por ductos, ¿no es cierto?, que transporten este tipo de combustible, o por camiones, ¿no es cierto?, con tanques como los que vemos hoy día, digamos, disponibles. Y por eso las plantas se llaman Power to X, a cualquier tipo de combustible que se puede almacenar, ¿vale? Ese es un poco el concepto. Y en eso, obviamente, nosotros venimos trabajando en forma bastante activa. Por lo tanto, la conclusión es de que ya se está avanzando, digamos, a pasos bastante agigantados en cómo poder hacer que ese exceso de energía o esa energía limpia que estamos generando nos permita almacenar una especie de combustible, que en este caso son los e-fuels, que recién lo aprendimos, y eso obviamente nos permita utilizarlo, ¿no es cierto?, en todas las maquinarias, en todas las cosas que nosotros requiramos, y que obviamente no tengan un mal efecto en nuestro medio ambiente. ¿Cuál es el siguiente desafío? El siguiente desafío es el costo, ¿ya? Y aquí hay un punto bastante importante. En ese sentido, digamos, Latinoamérica en general ha sido bastante más, o Sudamérica ha sido bastante más conservadora que otras regiones del mundo. Y aquí, por ejemplo, como ustedes lo ven en la imagen que vamos a ver a continuación, definitivamente tenemos que producir más energía con un costo mucho más bajo. Ese es un objetivo que sí o sí tenemos que resolver. Pero si ustedes se fijan, aquí hay una tendencia que nos está dando una idea de cuál va a ser la tendencia, incluso de qué el futuro, ¿ya? Como vemos en esta imagen, ¿no es cierto?, en el año 2020 se crea como una especie de punto en el que las energías renovables no convencionales, por lo menos en Alemania, llegaron a un precio similar, ya sea la solar o la eólica, llegaron a un precio similar que las energías, o el mix de las energías fósiles o energía nuclear, ¿ya? Entonces, incluso si ustedes se fijan, la tendencia va a indicar a que estas energías incluso vayan bajando de precio en el paso del tiempo, y de alguna manera la energía, digamos, fósil obviamente sea un poquito más costosa. Por lo tanto, tenemos un buen pronóstico hacia el futuro. Así que nosotros tenemos que generar este concepto, ¿no es cierto?, de la economía de escala, en donde debe haber una relación entre la política y la economía, relacionado con regulaciones pertinentes, ¿verdad?, mejoras tecnológicas y eficiencia económica, interconectando los sectores. ¿Cuáles sectores? El transporte, la industria, la infraestructura, los edificios,
la generación de transporte y distribución de energía, para que obviamente pueda funcionar. Y esa sería, como por decirlo así, la última parte relacionada con, en los conceptos, obviamente, en la parte de los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar en relación a los costos, de cómo poder interconectarla, y ahí está, obviamente, el rol que nosotros jugamos, ¿no es cierto?, al empoderar, ¿no es cierto?, esta All Electric Society. Esta vinculación sectorial también es relevante y definitivamente debemos apuntar a ese tema, obviamente pensando en lo que es la eficiencia de energía, encontrando un balance entre lo que es generación y consumo, y que también, algo que también vimos en el video anterior, ¿verdad?, nos permita tener flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque nosotros técnicamente debemos poder tener la energía, pero también la capacidad de almacenarla, ¿ya? Y eso está directamente relacionado con lo que vimos antes, en lo que se refiere a el almacenamiento a través de las plantas Power-to-X, pero también de cómo nosotros transportamos, obviamente, este tipo de energía. Vamos a ver un video que nos habla justamente acerca de lo que es la vinculación entre sectores. The goal of an all-electric society is the exclusive use of renewable forms of energy. This is to prevent CO2 emissions. For this to also be achieved in a cost-effective way, there is one crucial step: sector coupling. The term sector refers to all areas of life and work, namely industry, energy, mobility, infrastructure, and buildings. High savings potential can be achieved by taking a holistic approach to these areas. In addition, the perfect balance can be struck for energy supply. This increases the stability of the energy supply in all areas of life and the economy, i.e., there is always enough stored energy available, even when the sun is not shining or there is no wind blowing. How does it work? The sectors need to be electrified and networked together. When all the sectors are linked together, data about the energy supply and demand can be exchanged in the entire system. The generated energy can always be made available exactly where it is needed. And it can also be used to generate energy-rich liquids and gases like hydrogen, methane, or methanol. This coupling enables the energy to be used much more efficiently. As a result, renewable energy will also become increasingly cost-effective. A basic prerequisite for this is the networking of all energy producers and consumers. This allows digital information to be created regarding the current consumption and demand. All sectors therefore produce the necessary data for balancing out the energy consumption in all areas of life. Energy consumption can be controlled in an intelligent way through the automation of the various sectors. These are then referred to as smart sectors. Smart industry, smart energy, smart mobility, smart infrastructure, and smart buildings. As a global player in the field of technology, Phoenix Contact has been offering smart and networked solutions for customers in all these sectors and industries for many years. This is our existing commitment to making an all-electric society a reality. Innovative communication technologies and a high level of digitalization expertise will be critical factors for the smartification of different sectors and industries. And this can be combined with the full spectrum of our product range, from modular terminal blocks to the latest control technology. As a key partner in the fields of electrification, networking, and automation, Phoenix Contact paves the way for consistent sector coupling and continues to build upon this position, empowering the all-electric society. Bueno, la imagen que ustedes vieron al final es uno de los edificios que está de la compañía en Alemania, que obviamente, como se dice, hay que empezar predicando desde casa. Tiene en su techo, ¿no es cierto?, paneles solares. Bueno, ahora hay también un par de generadores eólicos, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que quería destacar este último video?
que de alguna manera necesitamos poder vincular los diferentes sectores, ya sea la parte de generación, la movilidad, la infraestructura, las edificaciones, ¿no es cierto?, la industria, ¿verdad? Todo eso debe estar conectado de manera correcta. Todo eso que ustedes vieron en el video. ¿Y qué necesitamos? Electrificar, digitalizar y automatizar. Esos son como los tres conceptos que obviamente ya los vimos dentro de la presentación y que de alguna forma nos permiten generar esa colaboración en la que obviamente nosotros venimos participando. Como por ejemplo ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, la industria 4.0, lo que es la parte de la industria, valga la redundancia, la transición o la modificación de la matriz energética. Chile es uno de los líderes en lo que se refiere a la cantidad, ¿no es cierto?, de energías renovables no convencionales que aportan, valga la redundancia, energía al sistema interconectado. Otra cosa en la que nosotros venimos trabajando es lo que es la movilidad eléctrica, en este momento con un formato bastante interesante en lo que se refiere a electromovilidad, que dicho sea de paso, no sería malo hacer un próximo webinar, ahí vamos a hablar con Patrick y con Javier respecto de en qué estamos haciendo ahí en lo que se refiere a movilidad, porque entiendo que también la electromovilidad es algo que de lo que se está trabajando, ¿no es cierto?, de lo que se enseña en Duoc. Las ciudades inteligentes, ¿no es cierto?, y lo que es el IoT en los edificios inteligentes, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos buscar, un mundo inteligente en el que nosotros queremos ser un socio clave. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un puente físico, ¿verdad? Una conexión en el puente físico con esta especie de conexión hacia un puente virtual, ¿no es cierto? En donde obviamente queremos aportar con nuestras tecnologías de conexión electrónica y automatización. Esta imagen, ¿verdad?, que nosotros vemos a continuación, tiene una relación directa con parte de lo que nosotros hemos estado conversando, como la automatización en lo que es la industria, en la electromovilidad, en estos digamos, sistemas o en estos segmentos de industria que están relacionados a la generación de energía, en la administración y el uso racional del agua, en proceso y obviamente en automatización de edificios. Es algo en lo que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, que de alguna forma pensando en cuando ustedes dicen, chuta, cuando me termine de estudiar, ¿a qué me voy a dedicar? Y la verdad es que el portafolio de campo de trabajo, sobre todo ustedes que estudian carreras relacionadas con la tecnología, efectivamente les puede aportar, ¿ya? Y son diferentes las áreas. Yo de formación soy ingeniero electrónico, pero me ha tocado aprender un poco de varias cosas y de alguna manera poder ir aplicando, ¿verdad?, en estos segmentos de industria que nosotros obviamente en los que estamos trabajando. Esta imagen, ¿verdad?, ustedes ya la vieron, que de alguna forma representa un gran portafolio de productos. Para los que vieron el camión, ¿verdad?, con el que estamos haciendo una promoción a nivel nacional, nuestro Infomobile o nuestro showroom móvil tiene una gran cantidad de las cosas que ustedes ven en la imagen y que de alguna manera no solamente están alineadas, ¿no es cierto?, con tecnologías presentes, sino que también con lo que se viene, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes se van a enfrentar o van a, de alguna manera, interactuar con varias de estas tecnologías, lo que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, se había hablado del tema del 5G. En el camión tenemos un router 5G industrial instalado. Los servicios de nube, obviamente, ustedes sí o sí ya los conocen, de alguna manera los utilizan. Muchos de ustedes probablemente los utilizan para guardar información, ver sus fotos, etc. Pero la verdad es que el sistema de nube, en lo que se refiere a la industria, hoy día está, revolucionando todo lo que está relacionado al acceso remoto, a poder ver indicadores de producción en tiempo real, a poder hacerlo en forma segura. Y prácticamente muchas de las cosas que están viendo, de las nuevas tecnologías que ustedes están viendo en pantalla, están disponibles para Duoc en este momento. Por ejemplo, el tema de la nube, el cloud, el tema de la ciberseguridad,
con nuestra tecnología PLC Next, que probablemente yo sé que varios profesores ya han estado conectándose con eso, me imagino que los alumnos también, pero si no, en lo sucesivo entiendo que se va a ir incorporando en algunos de los ramos que ustedes van a tener. Definitivamente es algo que con lo que ustedes se van a topar, con lo que ustedes se van a encontrar, y qué mejor que poder aplicarlo en construir un mundo más sostenible, un mundo más verde. Así que ese es el foco nuestro, un mundo inteligente que pueda estar, ¿cómo se llama?, electrificado, digitalizado y utilizando, ¿no es cierto?, la automatización de una buena forma, en definitiva, ¿verdad? Que de alguna forma nos dé ese know-how que nosotros hemos ido adquiriendo a través de los años, nos está permitiendo participar, ser un actor importante de esto que queremos obviamente hacer que podamos empoderar, ¿no es cierto?, a esta All Electric Society. Con un proceso continuo, ¿ya?, que nos permita aportar, ¿no es cierto?, en este sentido, y obviamente hacer que las empresas puedan ir perdurando en el tiempo, y no solamente las empresas, sino que también la sociedad, ¿verdad? Así que la invitación es para todos. La invitación es a unirse a esta iniciativa. Hay mucho por hacer. Esta es una parte de la presentación. La segunda parte de la presentación, no sé cuánto tiempo más nos queda, Javier, como para dosificarlo, porque como que tengo acá más material. ¿Cómo, Álvaro? ¿Cuánto tiempo más tenemos de presentación? Nos quedan ahí como 20 minutos. 20 minutos, perfecto. Ya. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, esto sería como la parte de esta iniciativa del Empowering All Electric Society. Quiero compartir con ustedes, antes de ver la otra presentación. Ustedes están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? En esta pantalla nosotros estamos viendo, esto es una página que de hecho ustedes pueden googlear esto, el Aru Oni, ¿ya? Aru Oni, esto es un proyecto, estoy pensando en qué es lo que nosotros hemos estado haciendo en Chile. Bueno, en Chile se tiene, digamos, la convicción de que Chile puede ser un generador de hidrógeno verde importante de aquí en adelante. Y para eso hay muchos proyectos en los que ya se está trabajando, pero uno de ellos ya está funcionando, y es este que ustedes ven acá, que yo tuve la suerte de estar físicamente en el proyecto en Punta Arenas, ¿ya? Este proyecto es un proyecto que lo está manejando una empresa internacional que se llama HIF, pero que en conjunto con Enel, ¿no es cierto? Esta es una página de Enel, que de hecho ustedes la pueden ver. Aquí se hace una explicación. Por razones de tiempo, les invito a ver este video, que es bastante interesante, que lo hace uno de los ejecutivos, ¿no es cierto?, de Enel. ¿Y cuál fue la idea de este proyecto? Este es como un proyecto que está operativo, y aquí está como la ficha técnica de este proyecto, que se llama Aru Oni. Aru Oni son unas palabras en Selknam, o en la lengua, digamos, de los nativos de la zona de hace muchos años atrás. Bueno, está ubicado en Cabo Negro y es en el fondo como una mini planta generadora de hidrógeno verde, ¿ya? En donde tiene un aerogenerador, es uno solo, un aerogenerador bastante grande que lo suministra en el Green Power de 3,4 megas, o sea que es bastante grande, digamos. Habitualmente estos generadores los fabrica una multinacional que se llama Vestas, ¿ya? Vestas es un fabricante de aerogeneradores internacional, y que, adivinen quién le suministra lo que es la automatización adentro. Bueno, en gran parte es Phoenix Control, ¿vale? Bueno, esto se compone de, ¿no es cierto?, del aerogenerador, para generar, obviamente, valga la redundancia, la energía limpia. Se compone de un electrolizador, que es en el fondo el sistema que permite sacar el hidrógeno, separar el hidrógeno del oxígeno, o sea, sacar el hidrógeno del agua, en definitiva, y esa es la potencia, en el fondo. Ahora, este proyecto es un proyecto, como les decía, un proyecto piloto que debiera transformarse en un campo bastante más grande, ¿eh? Estamos hablando de por lo menos 40 a 50 aerogeneradores de ese tamaño.
Entonces vamos a tener un gran parque eólico con un sistema de electrolizadores bastante grande, ¿verdad? Y finalmente un sistema de almacenaje o de transporte, ¿no es cierto?, de esta energía, ya sea, entiendo que estos viejos van a generar, bueno, una gasolina sintética, que en este caso es metanol, ¿ya? Que ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, en la presentación, y este metanol obviamente se fabrica a partir del hidrógeno más CO2, en este caso, que se obtiene de la atmósfera. Así que esto principalmente era para mostrar cómo nosotros en Chile ya estamos trabajando en ese sentido. La última parte de la presentación, esta presentación es una que me llegó hace poquito y le aprovecho a pedir las disculpas porque está en inglés, pero de alguna forma, ahí están viéndola, es justamente como una visión bastante rápida de cómo nosotros queremos ir llevando a la práctica este concepto de apoyar, ¿no es cierto?, haciendo que la sociedad efectivamente se pueda ir electrificando, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos hacer? Justamente con estas plantas Power-to-X. Ya les pido las disculpas por el idioma, porque no alcancé a traducir la presentación, pero a nivel de los esquemas yo creo que vamos a entenderlo bastante bien. Bueno, ¿de qué es lo que queremos hablar? Bueno, lo primero es que Power-to-X, como ya les había dicho, es una forma de convertir energía limpia en energía almacenable, ¿ya? O de convertirlo en los e-fuels, de lo que habíamos estado conversando, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esta tecnología, nosotros podemos ir avanzando en tener, obviamente, una sociedad mucho más limpia. Esto es más o menos lo que nosotros queremos revisar, un concepto general de cómo estas industrias Power-to-X aportan al tema, cómo se transforma, por decirlo así, los diferentes clústeres asociados a lo que es la producción de energía limpia, que valga la redundancia de producción, transporte y almacenamiento y la demanda de los consumidores, describir un poquito de cómo se hace esto, para que ustedes no se queden con la idea de que esto es mágico, está un poquito más explicado. ¿Quiénes son las empresas a nivel internacional que ya, en este caso, por decirlo así, el corazón de una planta Power-to-X es el electrolizador, ¿vale? Pero ese electrolizador tenemos que instalarlo en un lugar en donde tengamos generación de energía limpia. En Chile, los polos para poder generar energía limpia podrían ser otros, pero en este momento debiera ser la zona de Punta Arenas por el tema eólico y la zona de Copiapó por el tema solar, ¿ya? Eso serían como los polos de desarrollo, pero efectivamente tenemos generación de energías limpias prácticamente en todo Chile. Finalmente, ¿cómo nosotros aportamos a eso? Y cómo ustedes en Duvoc tienen acceso a esa tecnología. Eso es un poco lo que queremos revisar. Vamos a partir con el concepto general, ¿ya? Y este concepto general justamente busca, si ustedes se fijan, crear muchas oportunidades para poder generar a partir de energía renovable, poder almacenarla y de alguna forma habilitar este acoplamiento sectorial que yo les decía, de que los diferentes consumidores puedan tener acceso a estos e-fuels, ¿no es cierto? A estos, incluso dentro de ello, si ustedes se fijan aquí aparece amonio, que principalmente está relacionado con el uso de amonio para lo que son los fertilizantes. Pero principalmente aparece, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde, el SNG, me llamó la atención el nombre, el SNG en el fondo es el gas natural sintético, ¿ya? O el metanol, ¿ya? Y así el metano, perdón, y así diferentes combustibles de los que ya hemos hablado se pueden producir en estas plantas Power-to-X. Y a nivel de lo que son los clústeres, nos encontramos con tres, con lo que es la producción, distribución y almacenamiento y consumo a nivel, obviamente, de la demanda que van a generar los diferentes sectores de este tipo de combustible, ¿ya? Entonces, lo que se refiere a producción, tenemos la producción, ¿no es cierto?, del hidrógeno, en este caso, hidrógeno verde, metano, amonio y urea, que en este caso se pueden utilizar como combustibles o como fertilizantes, y el metanol, que de alguna forma son bastante similares. En lo que se refiere a la distribución
y almacenamiento se pueden hacer obviamente a través de lo que son los pipelines o los gasoductos, a través de estanques, ¿no es cierto? Poder transportarlos en embarcaciones o poder transportarlos, ¿no es cierto?, en vehículos, ¿ya? Y ahí, en ese punto, esta historia se torna bastante similar a cómo se trabaja con los combustibles tradicionales, ¿verdad? Por lo tanto, esa experiencia de alguna forma ya existe, ¿ya? Lo que en el mundo de la industria se llama el oil and gas, toda esa experiencia de oil and gas, que obviamente también nosotros como marca tenemos mucho que decir, en la que, no sé, pues en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia también, que en este momento está un poquito complicado, ¿verdad? Se ha generado mucho trabajo en lo que se refiere a este tipo de producción de combustibles fósiles, ¿verdad? Pero que de alguna manera el manejo a partir de estos nuevos combustibles es bastante similar. Y finalmente está lo que es la industria y la refinería, ¿no es cierto? Transporte, obviamente, que sí o sí tienen que ocupar este tipo de combustible, la generación de energía, obviamente, y lo que es la parte de edificios, ¿ya? O edificaciones. Lo que viene a continuación es una breve explicación. Estas presentaciones a mí no me complica pasársela a los amigos de Duoc para que, si quieren los alumnos tener acceso, lo puedan hacer, no hay ningún problema, para que vayan revisando si es que se les queda algo en el tintero. Pero de alguna forma esto nos va explicando algunos conceptos. Por ejemplo, ¿por qué le llaman al hidrógeno hidrógeno verde? Si ustedes se fijan, el hidrógeno, la generación de hidrógeno, para poder generar celdas de combustible, por ejemplo, es algo que se viene haciendo de hace años. Pero, si ustedes se fijan, aquí hay diferentes colores, por decirlo así, de hidrógeno. El hidrógeno gris, el hidrógeno azul o el hidrógeno verde, ¿ya? La verdad es que, para hacerlo, digamos, breve la explicación, el hidrógeno verde es 100%, el proceso de electrólisis es 100% generado por fuentes de energía sustentables y que no generan CO2 cuando se produce este tipo de hidrógeno. Ejemplo, una planta fotovoltaica o una planta de energía eólica. Ahí tenemos cero y después obviamente usamos agua, nada más. Pero en el caso de otros se necesita, por ejemplo, el hidrógeno gris se hace desde gas natural, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una emisión que no es eco-friendly, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, por eso que es importante aclararlo, ¿ya? Y ahí se fijan, está descrito más o menos el proceso de cómo se genera con electrólisis, ¿no es cierto? Vamos liberando oxígeno y hidrógeno, y el hidrógeno obviamente lo almacenamos. Yo no soy experto en química, así que si hay alguno de ustedes que ve si hay algún error o algo, bueno, sorry, pero en el fondo la idea es explicarlo de manera esquemática. E incluso, por ejemplo, de acuerdo a lo que ustedes ven acá, diferentes formatos de cómo producir electrólisis para poder manufacturar hidrógeno verde, ¿ya? Diferentes formatos. De hecho, los electrolizadores derechamente tienen, que los vamos a ver a continuación, tienen diferentes tecnologías para poder producir hidrógeno verde. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de algunos otros. El amonio, ¿no es cierto?, verde, y el amonio café, ¿no es cierto?, que definitivamente todos los combustibles verdes son los que no producen ningún tipo de contaminante hacia la atmósfera, y también la energía que se utiliza para producirlo es 100% energía que viene de fuentes de energía renovables no convencionales o energía renovable, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de producción de amonio, de metano, ¿no es cierto? Producción de... Este metano es el SNG que les mencionaba recién, o es el gas natural sintético, ¿vale? Metanol, ¿ya? Y así, en el fondo, varios de este tipo de combustibles se piensa, digamos, que pueden ser utilizados en grandes vehículos, como en aeroplanos o en grandes embarcaciones, etc. Lo que viene a continuación es lo que ya han estado haciendo varios fabricantes, dentro ThyssenKrupp, probablemente para ustedes conocido, fabricantes de sistemas electrolizadores, que como les decía es como el corazón, ¿verdad? Este fabricante, ITM Power, Nel Hydrogen, Siemens Energy, probablemente Siemens ya para ustedes es algo
bastante, una marca bastante conocida, ¿verdad? Hydrogenics, y así varios otros que han estado avanzando y que obviamente muchos de ellos han estado, ¿no es cierto?, encontrando soluciones para poder trabajar obviamente con Phoenix. ¿Dónde nosotros encajamos en este puzzle? Bueno, vamos a ver algunas cositas a continuación. No creo que todo se les quede en la memoria, pero sí pongan atención porque incluso hay algunas tecnologías nuevas que definitivamente las van a ver. Sí o sí se las van a topar en algún punto, sobre todo si ustedes se dedican de alguna forma a este sector. Monitoreo de tanque. Bueno, la verdad es que todo lo que vamos a ver o muchas de las cosas que vamos a ver a continuación se usan actualmente en lo que es oil and gas. En el caso de monitoreo de tanque, la medición a través de instrumentación, nosotros no fabricamos instrumentos, pero sí tenemos lo que se llaman las barreras intrínsecamente seguras o los dispositivos de seguridad funcional que nos permiten evitar que se generen explosiones no deseadas en los sistemas. Compresores para automatización, también súper importante. Trabajar obviamente en máquinas que nos permitan obviamente generar la compresión ya sea de los gases o de los líquidos para poder almacenarlo en este caso, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado. Esto de control de tráfico en plantas de proceso basado en lo que son algunos riesgos está relacionado con la identificación de gases que podrían, digamos, de gases que se escapan, que podrían generar algún tipo de explosión que obviamente no queremos que suceda. Entonces, en el fondo, poner instrumentación ultra segura, porque claramente nosotros almacenamos, ¿no es cierto?, estos tipos de combustible, pero todo lo que está relacionado al riesgo de explosión se mantiene en el combustible, el e-fuel, y en el otro se mantiene. Entonces, ese tipo de combustión obviamente hay que evitarlo. Y eso viene de la mano con este siguiente punto ¿cómo se llama? Que les muestro la imagen a continuación, que es el manejo, ¿no es cierto?, de combustibles explosivos. Tenemos mucha experiencia con eso, tenemos experiencia en sistemas de equipos intrínsecamente seguros, en equipos de seguridad funcional, que claramente, obviamente hemos estado haciendo con el mundo del oil and gas desde hace años, ¿ya? Duchas de emergencia, si es que hay alguna emanación de gases o de cosas que le hacen mal al ser humano, ¿verdad? De hecho, el concepto de la ducha de emergencia no solamente se da en la industria de oil and gas, sino que también se da en minería, ¿cómo se llama?, en celulosa y papel. En Chile, de hecho, tenemos para Codelco, por ejemplo, algunos sistemas de cómo uno se asegura que la ducha de emergencia esté funcionando siempre, porque en estos ambientes de repente el agua o algún tipo de agente bloquea las cañerías y la ducha no funciona, y si alguien tiene un problema, una persona puede hasta quedar, digamos, con daños irreparables o perder la vida, y eso es un tema importantísimo en el que obviamente nosotros tenemos ahí algo para manejarlo. La solución Safety Bridge está asociada a los sistemas de seguridad aumentada, seguridad funcional, que son de alguna manera multiplataforma de control. Ahí aparece un controlador de Phoenix, pero puede ser un controlador de otro fabricante, y en donde nosotros vamos a trabajar con salidas seguras y entradas seguras en lo que se refiere a proteger principalmente a las personas. ¿Ya? Del safety se refiere a la protección a las personas. También estábamos hablando acerca de lo que es ciberseguridad, ¿no es cierto? Definitivamente muy, muy avanzados con eso, en un estándar que también, para los que probablemente se metan en este mundo IT o T, recuérdense, para los que tienen buena memoria, ese concepto lo presentamos recién en la presentación anterior respecto de como estándar, nuevo estándar de ciberseguridad, ¿ya? Grábenselo ahí en la retina ahí porque se lo van a topar probablemente. Solución de monitoreo de los gasoductos, ¿verdad? Para poder ver en qué es lo que están, y principalmente, como ustedes pueden ver acá, un acceso remoto al sistema, porque los pipelines o los gasoductos son largos, entonces uno tiene que tener cierto tipo de conectividad y a lo mejor un monitoreo remoto, y ahí obviamente nosotros también estamos presentes. Y finalmente, algo que yo ya les dije, que está de hecho disponible en Duoc, como la tecnología PLC Next está aportando, ¿no es cierto?, a este concepto de
de los sistemas o las plantas Power-to-X a través de 3 principales conceptos. Nuevamente, esto como que no se les olvide, porque el OPA, el MTP y el NOA, que son nombres raros, que probablemente ustedes lo ven por primera vez, son conceptos nuevos en lo que se refiere a la industria de proceso, que de alguna forma se están recién empezando a aplicar, y de los que ustedes probablemente van a escuchar en el futuro, y que sí o sí tienen relación con esta tecnología PLC-Next, que es muy versátil. De hecho, estos conceptos se fueron mostrando en una feria que terminó hace 2 semanas atrás, una feria de proceso que se llama ACHEMA, o ACHEMA, si uno lo leía en español, una feria de proceso internacional que se hace en Frankfurt cada 2 años, ¿ya? Ahí está el sistema del MTP o el Modular Type Package, que nos permite justamente poder adecuar sistemas de automatización a este tipo de conceptos, en lo que se refiere a la parte de control, en lo que se refiere a la parte de instrumentación, como la organización NAMUR crea este concepto que se llama NAMUR Open Architecture, que de alguna forma nos permite tener un gemelo digital en lo que se refiere a instrumentos, ¿ya? Para lo que es medir presión, medir nivel, medir temperatura, etcétera, y que de alguna forma todos estos sistemas puedan trabajar de manera continua, incluso en caso de una falla. Muchos de ustedes saben que la industria produce prácticamente 24/7. Entonces necesitamos que el sistema funcione sin ningún problema. Y finalmente, esto que está asociado al Open Process Automation, que de alguna manera nos exige que nuestros sistemas sean interoperables. Y para eso, PLC-Next es un candidato muy, muy importante. ¿Qué otra cosa se me queda? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Esta presentación es de fines del año pasado, como nosotros ya en un fabricante holandés tenemos la presencia de PLC-Next derechamente en sistemas de electrolizadores, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que queremos concluir? Queremos concluir que sí o sí, bueno, eso es una necesidad que viene desde hace rato, que debemos reducir, ¿no es cierto?, la generación de emisiones nocivas o emisiones de carbono al medio ambiente. Por lo tanto, el futuro está basado en toda la generación de hidrógeno verde, que nos vamos a topar probablemente algunos de ustedes trabajando con electrolizadores, que Chile, como dicen por ahí en algunos videos, podría transformarse como en el área saudita de esta generación de combustibles eco-friendly o los e-fuels en el futuro. Y eso yo creo que hay que creérselo, porque probablemente va a ser así. Así que tenemos que, y nosotros tenemos la experiencia en la industria de oil and gas, tenemos una presencia importante, pero queremos que ustedes se entusiasmen, que ustedes lo puedan vivir por sí mismos. Esto de lo que estamos hablando ahora no va a terminar acá. Probablemente vamos a ir haciendo actualizaciones hacia nuestros clientes en Chile, pero también hacia la academia. Así que mantengámonos en contacto y desde ya agradezco la atención que nos han prestado esta tarde. Así que voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna ronda de preguntas o algo ahí que quieran ir aclarando. Pero eso muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. ¿Alguno de los alumnos presentes tiene alguna pregunta que quiera realizar a Álvaro? Deme un segundo, paso el micrófono. Hola, don Álvaro, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho súper bien. Bueno, me presento, soy Diego, el que le habla, y quería hacer una consulta respecto a las energías renovables, ¿Sí? Más específicamente de la energía eólica y fotovoltaica, Ya. que si bien sabemos que estas dos energías son un gran avance para dejar los combustibles fósiles atrás, ambas tienen una vida útil, que pueden llegar hasta los 30 años, y una vez terminada esa vida útil, las palas de los aerogeneradores y los mismos paneles fotovoltaicos pasan a ser un desecho. Y entonces mi consulta era, ¿qué pasa con ese desecho si la discusión está sobre la mesa
para tratar esos desechos, porque en mi caso he visto que en Estados Unidos, sobre todo, que bueno, sabemos que Estados Unidos no aporta mucho a la causa, pero hay muchos cementerios donde llegan a matar los desechos. Y estos desechos también son muy costosos para tratar y por ende no hay una motivación económica para la industria. Sí, bueno, la verdad es que tu consulta hace mucho sentido con todo lo que yo he planteado esta tarde. No es la primera vez que me la hacen. Yo honestamente te puedo decir que efectivamente al menos los países en Europa están pendientes y presentes en cómo poder hacer una generación de reciclado, ¿no es cierto?, de estas cosas que obviamente eventualmente se podrían transformar como una chatarra, como la chatarra electrónica que nosotros producimos cuando botamos el celular o lo cambiamos porque salió uno mejor. ¿Te fijas? Definitivamente es algo en lo que ya se está trabajando. No tengo como una respuesta para decirte, mira, en este momento esto es lo que nosotros estamos haciendo, pero sí, por una cuestión de tiempo, hay algo ahí que no lo presenté el día de hoy, pero que está relacionado con cosas que concretamente ha estado haciendo nuestra compañía, porque como te decía, nosotros buscamos, como se dice, predicar como con el ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos plantas generadoras fotovoltaicas, tenemos una planta eólica, estamos trabajando el tema de la digitalización, estamos buscando reducir al máximo, obviamente, el aporte de carbono hacia el medio ambiente, de poder ir reutilizando algunas de las cosas. Uno de los conceptos que yo próximamente también les voy a hablar es uno que se llama el Digital Factory Now, de cómo ese concepto nos puede ayudar. Ahora, lo que yo te puedo decir es que no existe como la solución a todo, pero que de alguna forma sí, definitivamente esta iniciativa, que se viene trabajando desde hace un buen rato respecto justamente a la generación de energías limpias, debiera tener una instancia de poder mejorar cómo se van a manejar estos desechos, ¿ya? Y por ejemplo, uno de los... La cámara está como medio... Ahí sí. Y uno de los sistemas, por ejemplo, que nosotros mismos hemos desarrollado que en Chile también está relacionado con la planta de Cerro Dominador, que lo que usa no solamente, o sea, también usa el sol, pero usa el reflejo del sol, ¿no es cierto?, para un sistema de generación por gas, en definitiva, por vapor, ¿cachai? Así que eso es un poco lo que te puedo comentar. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta más de parte de los alumnos? No. ¿Alguno? No. Álvaro, te damos las gracias desde acá por la charla, por la disponibilidad también de Phoenix Contact. Así que un aplauso para usted. Muchas gracias. Felices de aportar ahí, porque nos interesa acercarnos más todavía a los alumnos. Más temprano que tarde van a estar conectados con todo esto de lo que les estaba hablando, así que feliz de estar ahí presente. Ok, muchas gracias. Nos despedimos de Álvaro, después los chiquillos van a hacer una actividad, pero mientras tanto vamos a seguir con una charla para poder continuar con el programa. Vamos a llamar al escenario a don Juan Cabrera, que es un profesor de acá de la escuela, el cual hoy día nos viene a explicar o a invitar en realidad a una actividad que hoy día se llama Proyecto Faraday. Así que ahí don Juan viene bajando a toda velocidad. No, mejor. Hola, buenas tardes, chiquillos. Buenas. Vamos a hacer esto un poco dinámico, cortito, en virtud del tiempo. ¿Sí? No se alcanzan a ver todos, pero siempre normalmente vamos a atribuir que es el proceso de charlas o de aprendizaje, nos va a dejar algunas cosas. ¿Qué? El control remoto. Arriba, por favor. Estuve pensando todo el rato cómo iba a bajar la escalera y siempre me imaginé que me podía caer y hubiese sido súper entretenido y haber llegado aquí al suelo.
Sí, esperado, como, lo hizo a propósito. Entonces, vamos a tratar hay unos libros en inglés, yo sé que va a sonar un poco fuerte, porque en la traducción al español también es fuerte, pero hay unas cosas que dice, no hay nada más estúpido en la vida que olvidar algo que se acaba de aprender. ¿Sí? Eso es, pero está en inglés, entonces en inglés suena como más light, en español suena un poco más fuerte. Y todas mis charlas tienen un título en especial. Esta charla, muy cortita, se llama de esta forma: ¿cómo obtener un título y no morir en el intento? Algo que muchos de ustedes pueden estar sintiendo, sobre todo si están en algunos ramos de control, pero tranquilos, todo se puede superar, ¿sí? O en cualquier otro tipo de ramo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo sacamos esta carrera? O ¿cómo aprendemos tanto sin tener que morir? Y pasa a veces que cuando uno estudia, las primeras pruebas van a ser la próxima semana, después de septiembre. Entonces, usted se encuentra con su compañero y le dice: es que ayer me acosté a la 1 de la mañana estudiando. Y esto se transforma en una competencia. Y su compañero va y le dice: yo me acosté a las 2. Después llega el otro y dice: yo a las 5, yo alcancé a dormir 1 hora. Entonces, después llega el otro y dice: ¿qué es dormir? Porque dice: o sea, no dormí nada, viejo, y probablemente la capacidad de estudio de nosotros no está bien adaptada. Entonces la pregunta es: ¿cuánto hay que estudiar o cuánto hay que saber para eventualmente poder dominar una materia? Esta pregunta general, estimado, no se la hacemos nosotros, no se la hace usted, se la hace la gente en general. Entonces uno dice: ¿cuánto hay que estudiar para eventualmente aprender o comprender una materia? Y los psicólogos, ¿sí? Psicólogos y periodistas han estudiado este concepto de cuánto hay que estudiar, así que anote este dato súper importante. Cuando uno busca a un tipo, o yo busco estudiar en internet, me sale como esta cara, ¿sí? Una cara que probablemente usted va a tener de aquí a 2 semanas más, pero cuando pongo estudiar con cara de éxito, solo aparecen mujeres, ¿sí? Pongo a estudiar frustrado, solo aparecen hombres, y si pongo estudiar con éxito, solo aparecen rostros de mujeres. Parece que el hombre no tiene la tendencia a estudiar con éxito. Menos mal que somos machistas en el mundo patriarcal. Pero lo importante es que no importa cuánto estudie, ¿sí? El estudio no debe ser, ¿no es cierto?, no debe poder reflejar el cansancio en su cuerpo, ¿sí? Entonces no se debe notar que usted llega el otro día en la prueba y tener que el profesor diga: oh, se nota que estudió caleta, porque viene destrozado. Se supone que la persona que viene sabiendo va a venir más o menos despierto, en vivo, ¿sí? Entonces existe este tipo que se llama Malcolm, ¿sí? Y escribe este libro, Outlier, que es como más allá del límite, o justo en el límite, o en el borde, por decirlo de alguna forma, y él se pregunta: ¿cuánto me tardo en aprender algo? Y estableció una regla, ¿sí? ¿Cuánto creen que uno se tarda en aprender algo? Según usted tiene un número. ¿Cuánto tiempo en horas? 1000 horas. ¿Alguien dice otro numerito? 10.000, efectivamente. Ahí, tal como dice su compañero, según lo googleó. ¿Sí? Tal como dice su compañero, ¿no es cierto? Según la ciencia, uno se demora 10.000 horas en transformarse experto en algo, ¿sí? Y lo dice este psicólogo, así que si uno saca el cálculo aproximado, ¿sí? Serían como 8 horas a la semana durante 5 años, o justo más o menos el promedio lo que dura una carrera, ¿sí? Así que eso es un estudio, pero hay una cosa importante, es que en este estudio, cuando el tipo dice que son 10.000 horas, lo hace no sobre un conocimiento específico, sino que sobre un entrenamiento. Entonces, ¿cuánto se demora uno en volverse en un corredor experto? 10.000 horas. ¿Cuánto se demora uno en volverse un jugador de carta experto? 10.000 horas. ¿Sí? Pero uno debe entender que para aprender algo, uno no se va a demorar 10.000 horas. Que en realidad uno decía: esto es mentira, porque en realidad, ¿cómo van a ser 10.000 horas? Debería ser un poco menos, ¿sí? Uno puede aprender cosas en menos tiempo. Cuando nosotros estudiamos educación, nos enseñan lo siguiente: entender que es la curva de aprendizaje. Dice: mientras más tiempo pasa, ¿cierto?, mejor
va mejorando mi desempeño. Pero si ustedes se fijan, si pasa mucho tiempo, vamos a llegar a un punto en donde yo voy a sentir que no mejoro, ¿sí? Que la curva ya empieza a ser recta y puede pasar mucho tiempo estudiando, aprendiendo algo, pero siento que ya no aprendo nada más. ¿Sí? Esta es una curva, la curva de aprendizaje, pero es más fácil si uno la ve de esta forma. ¿Sí? Separar en estos 4 ítems. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy aprendiendo? Primero, tengo que ser inconscientemente incompetente. Entonces ahí uno dice, ya presente yo soy inconscientemente incompetente. O sea, usted no sabe que no sabe. ¿Sí? Ese soy yo. Yo llevo clase y no tengo idea de lo que no sé. O sea, es el primer paso. Si usted se encuentra inconscientemente incompetente, quiere decir que estamos bien. No, estoy bien, estoy dentro de ese lapso de aprendizaje. A medida que va pasando el tiempo, usted debe ser conscientemente incompetente. O sea, todavía no domina nada, pero sabe lo que no domina, que debería ser esta semana de clase. Esta semana de clase, usted debería saber qué es lo que no domina. Usted no debería entrar a la sala diciendo, oh, no tengo idea de lo que va a pasar acá. No, usted debería entrar a la sala y decir, todo esto hay que saber, no cacho nada. Pero eventualmente debe saber aquellas cosas que no domina. Aquí donde se empieza a parar la curva, dice conscientemente competente, que lo va a alcanzar en un corto periodo más, probablemente va a decir, sí, manejo esta información, más o menos sé cómo sacar los cálculos, está bien. Y algo que no va a lograr ahora, y no va a lograr este semestre, sino que lo va a lograr cuando salga, o más adelante, cuando esté trabajando, es que usted va a ser inconscientemente competente, que va a saber cosas que no tiene idea que sabía. Porque eso es la ingeniería o esa es la técnica. Entonces usted va a hacer algo y dice, no, es que hay otra cosa que yo hacía y me resultaba y lo lleva a esta relación. ¿Sí? Hace comparaciones. Y en este nivel de comparaciones uno es inconscientemente competente. ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es que cuando separamos esta curva en tiempo, si fueran 10.000 horas, las primeras 99.000 horas están de la rayita hacia allá. Y el resto de 1 hora está de la rayita hacia acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro peor de esto? Lo peor de esto es que nos gana la frustración. Y muchos de ustedes se van a frustrar en el paso de allá. ¿Sí? Cuando descubra que es conscientemente incompetente. Y ahí está donde usted tiene que vencer esa valla. Cuando uno es conscientemente incompetente, se rinde. Yo soy pésimo para el fútbol, no me inviten a jugar nunca a la pelota. Soy conscientemente súper incompetente en el fútbol. ¿Sí? Ni al arco, ni para ni nada, ni para nada. ¿Sí? Entonces me frustra no saber jugar fútbol, así que no juego. ¿Sí? Me rendí. No lo hago a lo más. Yo soy el que lleva la mochila, la chela, preparo el asado. ¿Sí? Una parte importante claramente dentro del partido de fútbol, pero no primordial. ¿Sí? Así que me rendí. Decidí de seguir insistiendo o desistí, de seguir aprendiendo porque me frustré. Lo que no se entiende o no se comprende cuando uno estudia. ¿Sí? Cuando usted está estudiando algo, van a haber muchas materias, espero que la mía no, pero muchas materias que lo van a frustrar. ¿Sí? Porque usted se va a reconocer conscientemente incompetente. ¿Sabes qué es lo que me está hablando el profe? No cacho, nada. Él dice que es fácil. ¿Por qué dice él que es fácil? Porque él es inconscientemente competente. Inconsciente. Soy inconsciente cuando lo digo. ¿Sí? Pero eventualmente es usted quien tiene que vencer esa barrera. Cuando usted sea capaz de vencer ese 99% de las personas que se quedan de ese lado y pase de este otro lado, entonces el ascenso va a ser más rápido. Hay otra cosa importante, y es que después de muchos estudios, logramos decidir que no se necesitan 10.000 horas para aprender algo. ¿Sí? Solo se necesitan 20. Para que usted se transforme experto en algo, solo necesita 20 horas. Pero adivine qué, no 20 horas de estudio. ¿20 horas de qué serán? Necesitará solo 20 horas de práctica, no de estudio. Quien solo lee y quien solo escucha, no aprende nunca nada. Y no lo digo yo,
lo dice la psicología. Si usted no practica a lo menos 20 horas, jamás va a aprender algo. Por ende, el estudio jamás debe retrasar la práctica, nunca. Usted no puede aprender un lenguaje de programación y decir, ¿sabes qué? Voy a abrir un libro y voy a leerme todo esto. Voy a leer, para después sentarse en el computador a programar. Eso no va así. Lee un poquito y empieza el tiro a teclear. Al tiro. Cuando los control, es lo que el tiro puso el contactor en PDF de inmediato. Porque si no tiene práctica, entonces difícilmente va a entender. El profesor hace la clase, entonces el tiro hizo la fórmula de la clase. ¿Sí? Solo para practicar, solo para practicar. Ahí está, la teoría no debe retrasar la práctica, jamás. Jamás debe retrasarla. Ahora, pues, un video, no sé si podemos apagar la luz para que se vea un poco. Entonces, vamos a entender que nosotros podemos aprender algo si tenemos la capacidad de recordarnos de algo. Este es un video que utilizo siempre en gran parte de las presentaciones. Esta es una presentación que hice el 2019, ¿sí? Más o menos. Así que creo que ustedes no la vieron nunca, ¿sí? Y en inglés, pero puedo hacer una traducción chanta, pero la puedo hacer, ¿sí? No sé si está el audio bien puesto. No. Entonces yo voy a hacer la voz, ¿sí? Ahí está. Es un pollo. En el video. ¿Sí? Entonces no hay que traducir mucho, ¿sí? Ni a una gallina de la granja de su abuela, agarra la gallina y dice, este video, chiquillo, es del 2007, ¿sí? Y sale en YouTube la primera del 2009. Y es un video que hizo viral porque todos andan agarrando una gallina y la ver si efectivamente es verdad. Cuando uno imita una gallina, o lo dice un niño que imita una gallina, hace como este movimiento así, porque no ha entendido que la cabeza y el cuerpo que se mueve. Entonces empieza a mover como la cabeza. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para entender que a partir de un ejemplo súper práctico, vamos a entender un concepto que tiene que ver con control automático. Entonces uno dice, me va a enseñar control automático con una gallina. Sí, te va a enseñar control automático con una gallina. Así de fácil. ¿Sí? Pero antes de esto, del 2009, siempre tenían problemas los camarógrafos para la estabilidad. ¿Sí? No existían los estabilizadores electrónicos. Un estabilizador, ¿no es cierto?, es algo que no hace, igual que la cabeza de la gallina, dejar esto una imagen quieta. Así que la gente de LG vio el mismo video y hizo un spot publicitario. ¿Sí? No sé si lo han visto o no. Se llama La Gallus Cam, basado en este video que salió el 2007. No sé, vamos a ver el video ahora. Audio.
Ya. Todo esa parte. A mí lo que más me dice de este spot es que cuando va cayendo la gallina se escucha de fondo ¡caca! No sé si lo alcanzaron a notar, pero le ponen un grito a la gallina en el paracaídas y en la salida. Entonces aquí el tipo tenía un problema, ¿no es cierto? Era un fotógrafo y necesitaba utilizar la control y la gallina en la solución. Esa fue esa gallina, no sé, esto no es el caso que usted va a tener que hacer, claramente tiene que diseñar un sistema de estabilización, pero entender que al final del spot publicitario, las grandes ideas de septiembre, si no le vamos a contar con tristeza, Duoc postula al Explorer de Phoenix Contact en Alemania. ¿Sí? Esto fue hace varios meses atrás y la postulación ya fue, así que solamente estamos esperando los resultados. Si toca salir seleccionado dentro de los 10 proyectos a nivel mundial en la conferencia Explorer de Phoenix Contact, entonces tendríamos que llevar un par de alumnos acá. ¿Sí? Claramente se va a hablar inglés o no, pero vamos a esperar ese resultado y un trabajo para el 2023. Bien, si tenemos suerte. Si no tenemos suerte, también les vamos a contar y eventualmente vamos a tratar de comentarles en qué nos equivocamos en la postulación, a lo mejor algo mal, a lo mejor el video no fue tan convincente, mejorar esos aspectos. Y si no quedamos, también seguir esforzándonos para cambiar. ¿Sí? La idea es que podamos salir fuera o también tener estos conocimientos dentro. Cuando las grandes ideas, ¿cierto?, que nacen en cualquier parte se pueden concretar, entonces necesitamos apoyo. Antiguamente, la otra vez pedí otras fotos, me quedé solo con esta. ¿Saben quiénes son esos personajes o no? ¿Sí? No, los profes, no, son, pero sí, pero allá va la referencia. Son los 4 jinetes del apocalipsis, ¿sí? Son los 4 jinetes del apocalipsis. Esos son los personajes que salen ahí detallados. Entonces, ¿por qué los puse así? Porque es como la imagen figurativa que a veces algunos tienen. Entonces, esta charla termina queriendo invitarlo con los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no es cierto? Que esos son los profesores que están, de cierta forma, encargados de 2 cosas. Primero, aquellos que estén en portafolio, ¿sí?, o quieran desarrollar su portafolio, el profesor va a ser, en este caso, Javier, ¿no es cierto? Los va a identificar y decir, ¿sabes qué? Tu proyecto es muy bueno, deberíamos postularlo a fondo o deberíamos tener, ¿no es cierto?, otra instancia para que usted no solo genere dinero, sino que lo podamos implementar. ¿Sí? Duoc no les va a pagar por hacer su tesis, pero sí Duoc puede volcar dinero para que usted desarrolle su proyecto de portafolio. Eso ya ha pasado. Eso, parte de ese proyecto de portafolio, parte del proyecto Explorer que tiramos a Phoenix Contact, ¿no es cierto?, es un proyecto de portafolio de Duoc. Eso se hace en una instancia, ¿no es cierto?, que se llama el proyecto Faraday, ¿sí?, donde está Internet. Hemos tenido algunas complicaciones para empezar este semestre, dado, bueno, ustedes lo han sentido, estas cosas de cambio de horario, ¿sí?, pero nos estamos adaptando y este proyecto sigue vivo y vigente. Así que la invitación es que todo lo que usted aprenda, ya sea en las charlas o en sus cursos, con lo poco que conoce, porque quiero volver a la gráfica de atrás, estamos en la primera parte. Y en la primera parte uno solamente es incompetente inconsciente, según la tabla de aprendizaje. Si usted es capaz de determinar e identificar esas cosas que no sabe, entonces quiere decir que estamos listos para empezar a aprender. Esa es la primera parte, ¿sí? Reconocerse que uno no sabe y reconocer más encima que uno tiene que saber y aprender más. ¿Estamos? Así que todo invitado a buscar dentro de nuestro Instagram o con los profesores consultar cómo eventualmente participar de los proyectos y de las actividades que va a hacer el proyecto Faraday. Eso nomás, chiquillos, espero no haberlo aburrido tanto. Muchas gracias por la espera y eso.
Muchas gracias, Juanito, por la charla